Bueno, vamos a empezar, si os parece. Buenas tardes a todos. Soy Luis Alberto San Román, formo parte de la WordCanaR y quería dar comienzo a este webinar, que es una aproximación a un curso que tenemos preparado y que nos gustaría que conocieseis, sobre todo por la novedad para la gestión de una depuradora. Como todos sabemos, la EDAR es un sistema que está formado por varios elementos y entre ellos el que mayor variabilidad presenta es el tratamiento secundario, siempre en formato de biológico. Bien, dado que el objetivo del control de una EDAR es conseguir la optimización económica de la misma, siempre cumpliendo los parámetros de vertido, por supuesto, pues nos hemos centrado en el estudio y en el análisis del tratamiento secundario, porque entendemos que es fundamental para conseguir un rendimiento económico de la depuradora. ¿Y por qué? Por lo que decíamos antes, porque tiene gran variabilidad y por lo tanto al final es el elemento que nos presenta mayor dificultad de control en cuanto al rendimiento depurativo y económico de la depuradora. ¿Vale? Sin más, le voy a ceder la palabra a Carlos, que es quien nos va a presentar todo este tema. ¿Vale? Un saludo. Hola, buenas tardes. Vamos a pasar a la presentación del curso del tratamiento biológico de aguas residuales como motor de una EDAR. Y a modo de introducción, vamos a ver cuál es el objetivo que queremos conseguir con este control. El principal objetivo, o los tres objetivos principales que queremos conseguir, es, en primer lugar, hacer una evaluación lo más detallada y concreta posible del rendimiento depurativo de ese tratamiento biológico, diagnosticar la aparición de posibles patologías, sobre todo lo más anticipado posible, y establecer aquellos métodos, aquella metodología que nos permita un tratamiento eficaz o por lo menos nos permita controlar de una manera eficaz, nos permita controlar estas patologías. Bueno, pues para resaltar la importancia que tiene el tratamiento secundario en toda depuradora y para dar la importancia al control necesario del mismo, vamos a intentar en este curso, que es un poquitín el que va a estructurar todo el desarrollo del mismo, intentar contestar a tres preguntas. La primera sería ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos del tratamiento biológico? La segunda sería ¿qué son los lodos? Responder a qué son los lodos activos, qué entendemos por lodos activos. Y la tercera, que es el meollo de la cuestión de nuestro curso, es ¿por qué es necesario su control? Bueno, pues vamos a contestar a la primera pregunta. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de tratamiento biológico? Bueno, hemos cogido esta definición de entre muchas que hay, nos parece un poquitín la más aproximada, y definiremos el tratamiento biológico del agua residual como el uso de seres vivos, en nuestro caso de microorganismos, para la eliminación del agua residual, parte de los componentes de la misma que consideramos contaminantes. Bueno, pues dicho así, vamos a ver un poquitín dónde encontramos estos seres vivos en una depuradora. En una depuradora los podemos encontrar tanto en la línea de agua como en la línea de fangos. En la línea de agua, como todos sabemos, es el tratamiento secundario donde encontramos estos seres vivos, y en la línea de fangos los encontramos en los procesos de estabilización de los fangos. Estos procesos generalmente son de dos tipos. En un principio se utilizaron mucho los procesos aerobios, hoy en día están en bastante desuso, y lo que está más en boga y se aplica de una manera más intensa es el tratamiento anaerobio en la estabilización de fangos. Tratamiento anaerobio que nos permite, aparte de estabilizar estos fangos, nos permite obtener
un sustrato en forma de biogás llamado metano, y que se puede utilizar para otros usos, mayormente hoy en día con la aplicación de la famosa economía circular. Nos permite, por ejemplo, generar electricidad, nos permite generar calor, y lo más actual es que se va a someter o se puede someter a un proceso de depuración de este gas e inyectarlo en la red de gas natural. Bueno, pues nosotros nos vamos a centrar en este curso y en este webinar en la presencia de estos seres vivos en el tratamiento secundario. Y aquí, dentro del tratamiento secundario, nosotros vamos a centrarnos en la tecnología de los activos. El uso de estos seres vivos, y por tanto las tecnologías que se desarrollan con respecto a los tratamientos secundarios, los podemos agrupar en tres grupos, de tres maneras. Los lodos activos están basados en el uso de microorganismos en suspensión. Estos los podemos encontrar fácilmente, mayoritariamente, en muchas depuradoras, y por eso nosotros nos vamos a centrar en ellos, porque aparte que es la tecnología más usada, es la tecnología más estudiada. Después también podemos encontrarnos con microorganismos que se encuentran fijados en una superficie sólida y esta es estática, como pueden ser, por ejemplo, los filtros percoladores, los biofiltros, que se caracterizan por tener estos microorganismos dispuestos a modo de biofilm pegados a estas estructuras sólidas. Y como tercera tecnología aparece una que es una especie de híbrido entre las dos anteriores, en la que consiste en tener tanto microorganismos en suspensión como microorganismos fijados en una superficie sólida, pero esta en vez de ser móvil es móvil. Son los famosos carriers y estamos hablando de la tecnología MBBR, que en alguna depuradora de Cantabria, por ejemplo, podemos encontrar. El objetivo de esta tecnología es eminentemente incrementar la concentración de microorganismos en un reducido espacio de reactor biológico. Bueno, pues dicho esto, nosotros nos hemos centrado en la tecnología de fangos activos y, bueno, si vemos un poquitín el esquema que os presento en esta diapositiva, este es un esquema general de un tratamiento secundario en el que vemos dos partes y, por lo tanto, podemos ver un poco las dos opciones o dos misiones que le damos a estos microorganismos dentro del tratamiento secundario. Si nos fijamos en la primera parte, hablamos de un reactor biológico y en el que lo que encomendamos a estos microorganismos es que los depuren el agua. Y en el siguiente apartado, que sería el decantador secundario, lo que les estamos pidiendo es que se agreguen, se junten y se separen de la fase de agua, lo cual nos permite obtener un efluente clarificado y tratado. Bueno, pues contestada un poco e introducida esta primera pregunta, vamos a pasar a intentar contestar la segunda. Esta segunda es la que nos dice en la que nos preguntamos qué son los nodos activos. Pues de modo esquemático y resumido, vamos a definir la tecnología de los activos como un ecosistema artificial de explotación intensiva. ¿Por qué es un ecosistema artificial? Pues porque lo que hacemos aquí es coger todos estos microorganismos que de forma natural se encuentran en el agua residual, los encerramos entre 4 paredes y una solera y los vamos a someter a unas condiciones físico-químicas determinadas, lo cual nos va a originar un ecosistema. ¿Y por qué decimos que es de explotación intensiva? Pues porque los vamos a someter a una aireación y una alimentación forzadas, de tal manera que estimulemos su actividad metabólica y consigamos con esto un aumento de la concentración de estos en el reactor biológico. De ahí esta definición, ecosistema artificial de explotación intensiva. Bueno, y al final, con esto, ¿qué pretendemos conseguir? Porque dicho así parece algo un poquitín artificial. Bueno, pues lo que se pretende conseguir y lo que se ha conseguido con la tecnología de lodos activos es tratar un gran volumen de agua residual
con un espacio en un espacio lo más reducido posible y a un coste económico lo más razonable posible. Esto es lo que hemos conseguido o lo que se ha conseguido con este tipo de tecnologías y también con las otras que hemos enumerado. Bueno, pues en el curso también hablaremos un poco del origen histórico de esta tecnología de los activos, como allá por la Inglaterra de 1914, Anderson Locke, tras estudios concienzudos y muchas pruebas, llegaron al desarrollo de este tipo de tecnología. Y en el curso hablaremos completamente cómo fueron todos los pasos que dieron para llegar a la conclusión de que un tratamiento secundario tenía que constar de un reactor biológico, de un decantador secundario y de un proceso de recirculación. En el decantador secundario hoy en día, como hemos visto en el esquema antes general, ya no solo se usa la separación de estos microorganismos por vía de la sedimentación, sino que hoy en día se están imponiendo cada vez más las técnicas de filtración. El uso de membranas de ultrafiltración y nanofiltración están permitiendo también avances muy importantes, sobre todo en la calidad del efluente de salida. Parece ser que es una tecnología que con una serie de efectos, con una serie de inconvenientes, sobre todo económicos, cada día se está poniendo más en una mejora importante en su rendimiento y cada día se va a poder aplicar más en distintos tipos de depuradores. Bueno, pues una vez contestada esta segunda pregunta, vamos a centrarnos en la tercera, que es en realidad el meollo de la cuestión de nuestro curso y de este webinar. Bueno, ¿por qué es necesario su control? Hemos dicho que estamos trabajando con microorganismos, estamos trabajando con seres vivos y que, como todos sabemos, los microorganismos tienen una tasa de reproducción, una capacidad reproductiva muy grande. Y esto hace que, por ejemplo, tengamos algún tipo de microorganismo de población en nuestro reactor biológico que es capaz de duplicar su número en 2 o 3 días, lo cual nos puede dar una idea de la capacidad de variación, tanto cuantitativa como cualitativa, a la que nos pueden presentar estos seres vivos dentro del tratamiento secundario. En 2 o 3 días podemos encontrarnos con situaciones totalmente distintas. De ahí que se originen con bastante frecuencia las famosas patologías que luego enumeraremos y describiremos y que tantos rompederos de cabeza nos dan en un tratamiento secundario. Bueno, pues volviendo un poco al esquema básico de un tratamiento secundario, de la primera pregunta, vamos aquí a detallar un poco más en realidad qué es lo que encomendamos a estos microorganismos y qué actividades les decimos que ejerzan. Así, por ejemplo, como habíamos dicho en el reactor biológico, lo que les pedimos es que nos depuren y, por lo tanto, utilicen sus mecanismos de biodegradación. Y en el decantador secundario, lo que le decimos es que se junten, nos formen la unidad estructural y funcional, que es el microflóculo, y, por lo tanto, se nos diferencien de la fase líquida y así poder tener un efluente clarificado. O sea que le estamos diciendo que se bioagreguen, que utilicen sus mecanismos de bioagregación. Bueno, pues para controlar todo esto, para controlar el uso de microorganismos en la depuración de aguas residuales, necesitamos obtener una información y necesitamos aplicar unos métodos para obtener esta información. Bueno, pues en el curso que hemos preparado, esta información la hemos jerarquizado, hemos priorizado la obtención de información. Y aquí la primera etapa o el primer punto en el que creemos esencial obtener información es, lógicamente, en el agua afluente a nuestra depuradora y más concretamente en el agua que nos entra en nuestro reactor biológico. Aquí la información, la caracterización de este afluente le vamos a hacer con vistas a cómo por un lado, nos va a impactar en la masa de microorganismos que tenemos en nuestro reactor biológico y, por otro lado, esta información también queremos que nos detalle o que nos dé una idea lo más aproximada posible
a la actividad depurativa que estos microorganismos van a ejercer sobre cada uno de los componentes del agua residual, de este agua residual. Así, por ejemplo, nosotros en el curso vamos a plantear la utilización tanto de los parámetros habituales que se usan en la caracterización del agua residual, como de algunos parámetros nuevos. Y yo creo lo más importante es la utilización conjunta de varios parámetros para tener una idea lo más clara posible de cómo nuestros microorganismos van a actuar sobre cada uno de los componentes de ese agua residual. Así, por ejemplo, la información que queremos obtener es la información que nos habla de los sólidos totales que tenemos en el agua residual afluente, así como su fragmentación. También queremos obtener información sobre la materia orgánica que nos entra con el agua residual, así como sus distintas fracciones. También queremos tener información sobre los distintos nutrientes, sobre todo el nitrógeno y el fósforo, así como sus distintas fracciones. También queremos tener información sobre los patógenos que nos entran con el agua residual. Y también, y esto es un poquitín lo que hoy en día está más de moda y en boga, es la presencia de contaminantes emergentes. Y estos, sobre todo, enfocados a cómo van a ser biodegradados a su paso por el tratamiento secundario. O sea, la mayor o menor capacidad depurativa que van a tener nuestros microorganismos sobre estos contaminantes emergentes. Sobre esto hoy en día se está estudiando mucho y se está investigando bastante. Después hablaríamos en el curso también de cómo se están implementando unos tratamientos terciarios, sobre todo encaminados a depurar y eliminar del agua estos contaminantes emergentes. Podríamos hablar, por ejemplo, de los métodos de oxidación avanzada, absorción por carbono activo, etc. Bueno, pues una vez que hemos caracterizado y hemos obtenido la información necesaria del agua residual que nos va a entrar en nuestra depuradora, sobre todo, como he dicho antes, enfocada a la respuesta que van a tener nuestros microorganismos con respecto a ese agua residual que va a entrar, bueno, pues vamos a obtener información del siguiente paso. Y el siguiente paso es el tratamiento secundario, el reactor biológico y el decantador secundario. Y aquí hemos creído necesario distinguir dos tipos de informaciones, incluso dos tipos de métodos para obtener estas informaciones. Estamos hablando de los métodos indirectos, que nos proporcionan una información indirecta, y estamos hablando de métodos directos que nos proporcionan la información directa. ¿Qué entendemos por información directa o información indirecta? Pues información indirecta es aquella que nos habla de cómo manejamos nuestro tratamiento biológico, y la información directa es aquella que emana directamente y la obtenemos directamente de los microorganismos. Para ver un poquitín a qué hago referencia con esto, vamos a ver la siguiente filmina, en la que hablamos un poco de cada uno de estos tipos de metodologías. La metodología o los métodos indirectos serían los que normalmente se usan en los tratamientos secundarios, como por ejemplo sería la carga másica, sería la edad de fangos, el tiempo de retención hidráulica, la concentración de sólidos, suspensión en licor mezcla. Si nos fijamos, estos parámetros lo que nos dan es una información de cómo manejamos, cómo utilizamos estos microorganismos. Por ejemplo, la carga másica nos habla de cuánta comida les damos. La edad de fangos lo que nos dice es cuánto tiempo tenemos estos microorganismos en el tratamiento secundario. O incluso el tiempo de retención hidráulica nos habla de cuánto tiempo les damos a esta biomasa para que se coman la comida que le estamos dando. O la concentración de sólidos es el número de individuos con los que estamos trabajando por unidad de volumen. Nosotros, tanto en el curso como nuestro servicio, nuestra cartera de servicios, nos hemos centrado en los métodos directos, los métodos de obtención de información directa de estos propios microorganismos. Así, aquí las tecnologías que aplicamos para ello son dos,
es la tecnología de la bioindicación y la tecnología de la respirometría, aunque hoy en día se están implementando otras nuevas que también presentan bastante futuro, como puede ser la detección y cuantificación del ATP o incluso la aplicación de las técnicas de metagenómica. Bueno, nosotros nos vamos a centrar en este curso en las técnicas de bioindicación y respirometría. ¿Por qué estos son métodos directos? ¿Por qué nos dan una información directa? Pondré algunos ejemplos. Por ejemplo, ya aquí no vamos a hablar ya de microorganismos en general, sino que vamos a hablar de tipos de microorganismos que tenemos en el reactor biológico, así como la función que van a desempeñar cada uno en el proceso depurativo. Esa información la obtenemos de estas dos técnicas. También vamos a obtener la siguiente información, como es cómo se juntan, cómo se bioagregan, cómo forman el microflóculo. Otra información que yo considero que es esencial es la que nos habla de los mecanismos de depuración que tienen lugar en nuestro reactor biológico y decantador secundario. Sobre todo destacaremos como más importante, desde nuestro punto de vista, el mecanismo que hace referencia a la actividad metabólica de los microorganismos. Actividad metabólica que es la responsable de la mayor parte de su actividad depurativa. Aquí, una vez visto todo esto, pues en el curso también vamos a hablar detenidamente de los tipos de reactores biológicos que existen, o sea, las variaciones de la tecnología de los activos que hoy en día se han desarrollado. Y sobre todo, el motivo que hace que sean distintos unos de otros. Así, por ejemplo, un reactor biológico que solo elimina materia orgánica carbonada presenta unas características totalmente distintas a un reactor biológico que, aparte de eliminar materia orgánica carbonada, elimina nutrientes. Así, por ejemplo, en este segundo tipo de reactor biológico nos encontramos con zonas denominadas aerobias o de aireación, zonas anóxicas o zonas anaerobias. Bueno, pues bien, conociendo un poquitín la actividad metabólica de los distintos microorganismos, entenderemos cómo en cada una de estas zonas lo que hacemos es simplemente seleccionar la actividad metabólica y, por tanto, los microorganismos que nos interesan en cada zona o en cada momento del tratamiento biológico. Bueno, esto lo desarrollaremos más detenidamente a lo largo de todo el curso. Bueno, pues una vez que nos hemos metido en el detalle de estas técnicas directas, vamos a ver un poquitín por qué las aplicamos en el control del tratamiento biológico de las aguas residuales. Como antes vimos que lo que perseguíamos era, por un lado, tener información detallada del rendimiento depurativo de este tratamiento biológico, conocer con detalle las patologías que se nos van a presentar y establecer aquellos métodos de tratamiento eficaces para las mismas. Aquí voy a poner un ejemplo un poco, yo creo que es aquella parte donde más nos impactan o más información nos aportan estas técnicas, ¿no? Tanto la bioindicación como la respirometría, que es en el diagnóstico de las patologías que nos aparecen en el tratamiento secundario. Estas patologías nos aparecen tanto en el proceso de depuración como en el proceso de separación. Nos aparecen tanto en el reactor biológico como en el decantador secundario. Así, en el reactor biológico, las patologías que nos van a generar problemas de depuración las podemos diagnosticar tanto utilizando la bioindicación como la respirometría. Sin embargo, las patologías que nos van a aparecer en el proceso de separación, en el decantador secundario, es la bioindicación la que nos va a aportar una información mucho más detallada. Bueno, pues una vez comentado un poco la importancia del uso de estas técnicas, vamos a definirlas. Aquí en este webinar las definiremos. En el curso lo que haremos es una explicación más detallada tanto de en qué consiste cada técnica de estas como en el desarrollo de su ejecución. Aquí simplemente las vamos a definir y así entendemos por bioindicación aquella técnica que está basada en la utilización de seres vivos para obtener información de las características del medio en que estos viven y se desarrollan. Nos parece un poco la definición más aproximada. La respirometría la definiremos como la técnica que permite medir el consumo de oxígeno por parte de una masa de microorganismos cuando estos biodegradan oxidativamente un sustrato orgánico
o inorgánico. Y yo aquí añadiría cuando estos están en fase de respiración endógena, porque en esta fase, aunque no haya sustrato orgánico o inorgánico, estos microorganismos también consumen oxígeno, porque tienen que biodegradarse a sí mismos para poder seguir viviendo otros. Bueno, pues dicho esto, dicha esta definición así un poquitín austera, vamos a ver un poquitín por qué la aplicación conjunta de estas dos técnicas nos es interesante. Vemos que la bioindicación más la respirometría nos genera una sinergia pura. El uso conjunto de ambas técnicas permite mejorar la eficiencia del control del reactor biológico. ¿Por qué? Pues porque si las utilizamos individualmente, cada una nos aporta un tipo de información, es una información parcial. Pero la utilización conjunta de ambas técnicas y de ambas informaciones nos va a dar un relato y una imagen mucho más detallada de lo que nos está pasando en nuestro tratamiento secundario. Si esto lo vemos desde el punto de vista de las características de cada una de estas técnicas, entenderemos más fácil un poquitín esta complementariedad. Así, por ejemplo, de la bioindicación diremos que es una técnica más cualitativa, que se encarga del estudio de las distintas poblaciones que tenemos en un reactor biológico, así como de sus relaciones entre ellas, sobre todo las relaciones tróficas, y nos da una información muy detallada sobre todo lo que concierne a la sedimentabilidad, a la separación sólido-líquido que tiene lugar mayoritariamente en el decantador secundario. Si vemos un poquitín las características de la respirometría, vemos que son distintas. La respirometría es mucho más cuantitativa, nos da datos mucho más concretos. Estudia el funcionamiento conjunto de todas esas poblaciones que tenemos metidas en el reactor biológico. En realidad lo que nos hace es darnos una idea de su actividad metabólica. Y la información que nos da está directamente vinculada con la biodegradabilidad, con la degradabilidad. Viendo esto, entendemos fácilmente la complementariedad de ambas técnicas, porque si lo que pretendemos es tener un conocimiento exhaustivo tanto de la actividad depurativa como de la actividad separativa, ambas técnicas son totalmente complementarias. Bueno, pues para reforzar un poco todo esto, para ver un poco todo esto en conjunto, vamos a exponer un ejemplo de una patología y cómo la aplicación de estas dos técnicas nos va a llevar a un diagnóstico y a un tratamiento. Así, por ejemplo, visitamos una depuradora en la que, llegando al reactor biológico, nos vamos a encontrar con esta primera imagen. Un reactor biológico en el que encontramos una capa de espumas estable y, en principio, un color marrón oscuro y bastante gruesa, que ocupa la mayor parte de la superficie del reactor biológico. Entonces nosotros tomamos nuestra muestra y nos vamos al laboratorio. Empezaremos aplicando la técnica de la bioindicación. La técnica de bioindicación consta de dos partes eminentemente, de la parte del estudio macroscópico y del estudio microscópico. El estudio macroscópico lo haremos utilizando la técnica de la V30. La V30 todos sabemos que consiste en dejar de cantar durante 30 minutos en una probeta 1 litro de licor mezcla. Aquí lo que más nos llama la atención en la V30, enseguida, además porque se forma rápido, es la aparición de una capa de espuma, una capa de espuma de aspecto grasiento, oleoso y bastante estable en la parte superficial de la probeta. Esto ya nos va a dar una idea de que nos puede estar originando este tipo de espumas. Este tipo de espumas estables y de aspecto grasiento normalmente están asociadas a la aparición de una serie de bacterias filamentosas en el licor mezcla. Bueno, pero esto lo confirmaremos con el siguiente paso de la bioindicación, que es el estudio microscópico. La microscopía consiste en poner encima de un porta una gota de muestra y encima de ello un cubre y un análisis al microscopio. Normalmente lo que vamos a ver al microscopio es uno de estos dos tipos de bacterias filamentosas que generalmente son las que mayoritariamente aparecen cuando hay problemas de espumas, de foaming en el reactor biológico. Tanto un tipo como otro se diferencian claramente porque presentan morfologías totalmente distintas y al
visualizar la preparación, nos vamos a encontrar con la segunda imagen, en la que vemos un microflóculo y en su periferia una serie de filamentos. Estas son las bacterias filamentosas, que desde un punto de vista morfológico se nos empiezan a parecer más a uno de los dos tipos que hemos visto en la filmina o en la imagen anterior. Y también llama la atención la presencia de esta especie de burbuja, que no es nada más y nada menos que biosurfactante generado por estas bacterias filamentosas, que se encargan de atrapar las burbujas de aire del sistema de aireación y ejercer un efecto de flotación de este microflóculo hacia la superficie del reactor biológico. La subida de millones de microflóculos a la superficie del reactor es lo que nos va a generar este tipo de espumas. Bueno, pues aquí ya hemos visto un poco qué problema tenemos, cuál es su origen y cuál es el mecanismo que da pie a que se origine este problema. Podríamos utilizar una segunda técnica de microscopía que hace referencia a las tinciones diferenciales, en la cual nosotros en este caso hemos hecho una tinción de Gram y vemos que el microorganismo que nos aparece teñido de un color azul intenso, azul morado incluso, y que unido a su morfología nos diagnostica de una manera rápida la presencia de Microtrix parvicella en nuestro reactor biológico. Y sabemos por estudios de vindicación que la Microtrix parvicella es uno de los principales causantes de la generación de espumas en nuestro reactor biológico, en los reactores biológicos. Esto en cuanto a la utilización de la vindicación. La respirometría aquí nos aportaría una información en la que nos corroboraría un poquitín cuáles han sido las circunstancias que han dado pie al desarrollo de esta bacteria filamentosa. En este caso, la respirometría, lo que haríamos es un estudio de las distintas partes de la DQO, haríamos un fraccionamiento de la DQO y veríamos que la parte de DQO lentamente biodegradable estaría en unas cantidades, o nos la encontraríamos en unas cantidades, en un porcentaje bastante por encima del normal. Esta DQO es una DQO lentamente biodegradable, generalmente incluso refractaria, no da tiempo a degradarla en el reactor biológico en el tiempo de retención hidráulica y mayoritariamente está asociada a la presencia de grasas y lípidos. Bueno, pues aquí ya tenemos el hecho diferencial, entre otros, que facilita a esta bacteria filamentosa desarrollarse y ser mucho más competitiva que el resto de bacterias filamentosas y que incluso de bacterias biofloculantes. Bueno, pues aquí ya hemos visto y tenemos un diagnóstico exacto de qué es lo que nos está pasando en el reactor biológico. A partir de aquí, lo que haríamos es implementar unos métodos de tratamiento, conociendo ya la bacteria filamentosa y su ecofisiología. Implementaremos unas técnicas tanto directas como indirectas en el intento de solucionar este problema. No voy a entrar en ellas porque sería largo y extenso, y lo haremos en el curso que tenemos preparado. Normalmente solemos hablar de estas patologías e incluso dar unos detalles de cuáles serían los tratamientos un poco más adecuados. Bueno, pues finalizado nuestro caso práctico, establecemos una conclusión como final de este webinar y como final del curso, en la que vemos que la trascendencia que tiene el control del tratamiento secundario. Visto todo lo que hemos visto, nos daremos cuenta de que el tratamiento secundario es necesario controlarle, ya que además tiene una implicación económica importante en el resultado depurativo de nuestra EDA. Y dicho todo esto, creo que he finalizado la exposición del webinar y nada más que daros las gracias por estar ahí y si tenéis algún tipo de pregunta, pues estaré encantado de contestarla. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, ¿no?
Sí, Carlos. Sí, Sí, soy Javier de San Vicente. dime, Javier. Vamos a ver, mira, vamos. Desde mi punto de vista ha quedado todo bastante claro. O sea, ha sido bastante, vamos, pues esa presentación, esta esquematización de cómo va a ser el curso, me parece eminentemente práctica y eso. Y luego mi duda ya es, porque las dudas, digamos, un poco técnicas ya podrán surgir, ¿no?, durante el curso. Mi duda es más un poco a efectos de, bueno, fechas, que yo creo que todavía habíamos hablado ayer que están un poco pendientes de concretar, pero que podrían ser finales de mayo. Todavía entiendo que no hay concretadas fechas, ¿no? Exactamente. Bueno, queremos hacerlo en la primera quincena de junio. Probablemente sea en streaming, porque no sabemos cómo va a evolucionar el tema de la pandemia y la posibilidad de hacerlo presencial es una incógnita todavía. Entonces, en principio lo tenemos pensado para hacer en streaming. Ya os iremos, a los que estéis interesados, ya os iremos diciendo días y horas y condiciones. Por eso no hay problema. Vale, y entonces luego de cara, por ejemplo, a formalizar las inscripciones y si este curso es bonificable a través de la tripartita, por ejemplo, eso también. Sí, es bonificable por tripartita. En streaming, además, la tripartita considera que es presencial, cumpliendo una serie de condiciones. Que, vamos, por estas plataformas, sobre todo la plataforma ya que tiene montada la WordCamp, vamos, ya se han dado más cursos en streaming siendo considerados como presenciales. O sea, ahí no habría problema. Ya te diríamos la fecha más concreta. Ahora mismo estamos evaluándolos por todo la incertidumbre del tema de la pandemia, a ver cómo va a evolucionar esto. Lo mismo te restringen lo que te abren puertas, no lo sabemos. A mí me gustaría que fuera presencial, pero vamos, no hay ningún problema en darlo en streaming. ¿Y de cara a las inscripciones? De cara a las suscripciones, bueno, yo ya no estoy tan al día. Suscripciones, entiendo que es peticiones de... O sea, inscripciones de curso. De inscripción, peticiones del curso. Bueno, pues esas las pueden ir haciendo ya, ¿no? O pueden ir... Vamos a prepararos unas alternativas. Os pediremos a todos que nos mandéis primero un correo diciendo que estáis interesados. Vamos a colocar de todas formas en LinkedIn, como hicimos en su momento, y a los que habéis participado, que os habéis inscrito vía correo, pues os mandaremos un correo con cómo hacer la inscripción. Y una vez que tengamos un grupo formado, pues ya confirmaremos la fecha. Vamos a proponer una fecha inicialmente y en función de de cuánta gente haya, pues veremos a ver si hacemos una sola sesión, hacemos dos, todo dependerá de cuánta gente se inscriba. Porque no queremos un grupo excesivamente grande, ni siquiera en el caso de hacerlo por streaming. En el caso de poder hacerlo presencial, estamos encontrando posibilidades de unas 10, 12 personas como mucho, y bueno, podría ser razonable. Pero bueno, también podemos hacer un sistema mixto. Como decía Carlos, dependerá en gran medida de cómo estén las condiciones por la pandemia y lo que nos dejen hacer. Pero bueno, Javier, no te preocupes, ya te iríamos diciendo. Pero primera quincena de junio, contacto. Perfecto. Muy bien. Eso es todo. Gracias. Vale. Alejandro, yo creo que está diciendo algo también. No le Tenéis que activar el micrófono, que de forma automática se desactiva. No sé si Alejandro has podido activar el micrófono. No. Ha escrito, pero no se borró enseguida, no me he enterado exactamente qué estaba preguntando. Hola, Carlos. Hay una cosa. Hola, Alejandro, ahora te digo. Alejandro pregunta en el chat, ¿podríamos comentar, por favor, en qué ámbito de actuación se podrían aplicar estos métodos directos, tanto de bioindicación como de respirometría? Pues hombre, como hemos dicho, en todo lo que entrañe un tratamiento secundario con presencia de microorganismos, tratamientos aerobios, ¿entiende? O anóxicos.
en los tratamientos anaerobios, de momento estas técnicas no se pueden aplicar. Pero bueno, ahí está suficientemente extendido hoy en día la utilización de tratamientos secundarios en los depuradores como para aplicarse eminentemente ahí. Sí, creo que he entendido un poquito la pregunta, si va por ahí. Sí, iba un poco. Está claro que está con respecto al biológico, pero bueno, un poco Estas técnicas. Tanto, pues, no te entiendo bien, no te digo bien. Debes tener un problema de depuradora. conexión, Alejandro. Si lo mandas por el chat, te contestamos por el chat. Vamos, te contestamos verbalmente. Pero técnica, creo que un poco la pregunta. Sí, bueno, más o menos yo creo que. Vuestra misma experiencia, pues bueno. No, se te oye fatal. ¿Alguna preguntilla más? Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por finalizado el webinar y os invitamos a que, si se os ocurre algo, nos hagáis la consulta. De todas formas, también vamos a colgar la grabación de esta sesión y os mandaremos un enlace para que podáis consultarla cuando os parezca oportuno. E invitaros a todos los actos que podamos tener a posteriori. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.